Muy buenos días, viajeros. Primer día completo en Bangkok y hoy los voy a llevar a algunas de las atracciones más visitadas de la ciudad. Es decir, que si solamente están en Bangkok un día, esto es lo que yo haría. Me levanté temprano para estar a primera hora en una de estas atracciones. Muy espectacular, muy palaciega. Los invito al palacio. A ver, viajeros, vamos por orden. Ya vieron mi video de Ayutthaya, ¿no? Bueno, entonces, los birmanos invadieron Ayutthaya y destruyeron el reino. Entonces, pues, había que mover el reino a otro lugar. No se movió inmediatamente a Bangkok, se movió a otro sitio y luego llegó aquí en Bangkok a finales del siglo XVIII y se estableció la dinastía que hoy por hoy reina aquí en Tailandia. Entonces, este palacio es la residencia oficial de toda esa dinastía. Es un lugar muy impresionante. Vale mucho la pena visitarlo, hay mucha gente, cuesta 500 bahts, lo cual lo hace caro para Tailandia, pero en mi opinión sí hay que venir, es una de las atracciones top de Tailandia. Dentro del palacio hay muchas cosas que ver. Adentro del palacio no se puede entrar, pero esta que es la zona religiosa es espectacular. Detrás de mí hay varias edificaciones importantes. Por ejemplo, ese Chedi dorado, todo dorado. Se dice que hay ahí adentro reliquias del Buda histórico, una parte del esternón. Luego hay edificios al lado, hay una reproducción de Angkor Wat a escala. Hay también edificios que guardan escrituras budistas muy importantes y otro que es el mausoleo real. Ahí están las cenizas de los reyes de toda esta dinastía. La edificación más importante es el templo del Buda Esmeralda, una imagen muy venerada en Tailandia, probablemente la más venerada de todas. Es una imagen pequeña de Buda que ya les conté de ella en Chiang Mai y en Chiang Rai, porque supuestamente fue descubierta en Chiang Rai y la gente quiere muchísimo esa imagen. No se pueden tomar fotos adentro de ese templo, pero vale la pena que entren. Consejo, viajeros, lleguen temprano. Yo de verdad fui la primera persona en llegar y pude tomar algunas fotos y videos sin gente, pero es muy popular y hay muchísimas personas. Otro consejo, tráiganse pantalones, no se traigan shorts porque no los van a dejar entrar. Les pueden prestar cosas para ponerse. Tráiganse zapatos cerrados, no sandalias. De hecho, para todo Tailandia es muy aconsejable tener zapatos que se quiten y se pongan muy fácil. A mí mis amigos de Crocs me regalaron unos bien padres que se quitan, se ponen, se pueden mojar, no les pasa nada. Están increíbles y para todos los templos que hay que quitárselos es muy cómodo, que no tengan agujetas para quitárselos y ponérselos rápidamente. Y eso es todo. Traigan una identificación porque se las van a pedir, hay mucha seguridad y creo que eso es todo. Ahí tienen, viajeros, detrás de mí el impresionante Gran Palacio, que como pueden ver es una mezcla perfecta de la arquitectura occidental con la arquitectura tailandesa. El 13 de octubre del 2016 el rey de Tailandia murió a los 88 años de edad, tenía 70 años de ser rey, era en vida el rey más longevo y fue una tragedia
para todo el país. La gente todavía sigue de luto. Van a ver todos los templos y oficinas gubernamentales con moños blancos y negros. Y era una persona muy, muy querida por los tailandeses. La monarquía es muy respetada en Tailandia, extremadamente. No se puede criticar ni hablar mal del rey. De hecho, ha habido un par de casos de gente que ha criticado a la monarquía en Facebook y los han sentenciado hasta 30 años de cárcel. El rey anterior tenía un nombre impronunciable y el de ahorita también, nombres muy difíciles. Viajeros, su boleto incluye la entrada al templo del Buda Esmeralda y todo ese complejo religioso, y luego pasan por el Gran Palacio, y también incluye una exhibición de monedas que no vale mucho la pena, pero lo que sí vale la pena que entren, y no mucha gente lo hace, es aquí atrás. Está el Museo Textil, que lo abrieron en el 2012, está bien padre. Ahorita hay una exhibición de los vestidos de la reina y también algunos vestuarios tradicionales de representaciones teatrales tailandesas, muy muy bonitos los vestuarios, vale la pena que entren, está bien padre ese museo, solo que en el de la moneda sin están prohibidas las fotos, así que no me dejaron tomar nada. Y la tienda también está increíble, vale la pena que lo hagan. Agárrense, hay muchísima gente, muchísima, es la atracción más visitada de Bangkok. Viajeros, ya estamos saliendo de los terrenos del palacio. Junto al palacio se encuentra también una de las atracciones más visitadas de toda la ciudad. El Buda recostado del Wat Po es el más grande del país y mide 46 metros de largo y 15 de alto. Además, está bañado en oro. El Buda reclinado representa a Buda en la última etapa de su vida, a punto de morir y entrar en un estado de iluminación después de la muerte llamado Parinirvana. El templo es tan popular con los turistas como con los locales, así que suele estar lleno de gente. La mayoría de la gente viene solamente por el Buda recostado, pero yo les aconsejo que se queden, exploren el complejo, que es bastante grande, y dedíquenle un par de horas. Hay varios templos muy interesantes, además de estas bonitas chedis muy bien decoradas y la colección de estatuas de Buda más grande del mundo. Miren, esto lo van a encontrar en todo el país, que dice: está mal usar símbolos de Buda en un bar, en decoración y en tatú. Significa que no es respeto. Buda no es para decoración. Desde que llegan al aeropuerto ven estos letreros. Fíjense, viajeros, aunque ustedes no lo crean, el masaje tailandés, ahora conocido en todo el mundo, es una tradición tailandesa que estuvo a punto de desaparecer. Entonces, uno de los reyes, no me acuerdo exactamente cuál y les pido una disculpa, dijo: no, esto no puede desaparecer. Entonces, por decreto, él mandó crear una escuela en la cual esta tradición se preservara. Esa escuela sigue existiendo y es esta, el Wat Po, que es la Escuela Nacional de Medicina y Masaje Tailandés. Entonces es un lugar ideal si ustedes quieren darse un masaje tailandés. Dedíquenle un par de horas, además el boleto les incluye una botella con agua. Viajeros, hay un lapso de tiempo, pero es que se me acabó la memoria de mi cámara y no traje repuesto en la mochila, la tenía hasta en el cuarto, entonces dije: ahorita voy a ir a comprar una, y de todas formas ya necesitaba, pero no es cualquier memory, porque como les hago videos en 4K, necesito una memory que sea muy rápida. Entonces aproveché, dije: voy a ir a este lugar del cual he leído, que Ernesto ayer también me recomendó, y es este sitio que está catalogado como el mejor centro comercial de todo Asia, se llama Siam.
En realidad son varios edificios juntos, el Siam Center, el Siam Paragon, hay varias cosas. Aquí van a encontrar de todo, desde las tiendas que están en todas partes del mundo, cosas muy únicas y de todos precios. Hay hasta una agencia de Rolls Royce y las mejores marcas, los mejores diseñadores y también cosas más terrenales. Como que cada edificio tiene su especialidad, está el edificio de fashion, de comida. Mira, todo lo que hay en otras partes del mundo me lo voy a ahorrar, pero lo que vea yo curioso se los voy a mostrar. Por cierto, ya compré mi memory, con esta es con la que estoy grabando, ¿eh? Hay como un festival de pasteles y arte en fondant y repostería, pero una cosa así demasiado espectacular. Hay unos pasteles enormes que son esculturas, muy artístico, Pau. Te están haciendo la competencia, ¿qué onda? Mira, aquí están haciendo unos pasteles. Les voy a dar un tour, chequen. Viajeros, aunque ustedes no lo crean, esto es un pastel. Todo está hecho de fondant. Está impresionante, miren estos barcos reales, también están hechos de fondant. Todo esto se come, está impresionante. Viajeros, me compré esta tarta de queso, es un pastelito de queso que había una fila ahí enorme y no es tailandés, es una tienda japonesa que dice que es el número 1 pastel de queso de Japón, del Hokkaido. Y pues como no tengo planes de ir a Japón pronto, pues dije, vamos a probar. No, pues sí está bueno. Está tan bueno que solo te venden 12 piezas máximo, no te venden más. Cuestan 80 bahts cada una. O 466. O sea, barato no está. Miren, viajeros, si ustedes son fans de los osos de peluche, aquí tenemos este restaurante que se llama Mr. Jones, Orfanatorio Mr. Jones. Y es un orfanatorio de osos de peluche. Vas a comer rodeado de osos de peluche que no tienen papá. Pues viajeros, estoy impresionado, es enorme, son varios centros comerciales juntos que pueden recorrer, es el lugar perfecto para ejercitar la tarjeta de crédito. Ya usé mi City Premier varias veces y, por cierto, hablando de tarjetas de crédito, Mastercard y Visa son las más utilizadas en Tailandia. Aunque obviamente en los mercados y eso no aceptan tarjetas de crédito, aunque algunas excepciones y hay algunos puestecitos que te aceptan, solamente que en muchos lugares el monto debe ser mínimo de 500 bahts o a veces de 300 bahts. Ya me compré un par de cositas y aquí he descubierto muchas sorpresas. Los escaparates están espectaculares, viajeros. Creo que sí vale la pena echarle un ojo, por lo menos hacia el window shopping, porque hay muchas tiendas que pues la puedes encontrar en tu país de origen. Pero hay cosas muy curiosas. Toda esta área está llena de centros comerciales. Si buscan lujo, vayan a Siam Paragon. Si quieren algo más original y a la moda, piérdanse en las espectaculares tiendas de Siam Center y Siam Discovery. Si buscan tiendas locales, crucen la calle hacia Siam Square y si desean artículos más económicos, a una cuadra tienen el gigantesco MBK, uno de los centros comerciales más famosos de Bangkok. Híjole, viajeros, oigan, esto de recorrer centros comerciales, sobre todo de este tamaño, pues agota. Siento que recorrí la ciudad prohibida de Beijing 3 veces. Dios mío, es demasiado. Aquí es demasiado, desde el paraíso de las compras. Ahí lo tienen, viajeros, si les interesa comprar algo. Hay cosas bastante originales, la verdad. Obviamente los precios son más elevados que en los mercadillos, aunque aquí en el BMK este es famoso porque hay precios más baratos. Viajeros, esto es Rambutri, una calle paralela a Khao San Road, que si a ustedes les parece demasiado Khao San Road, muy ruidosa o demasiado desmadre, esta es la opción. Es un poquito más tranquila que Khao San Road, tiene restaurantes como de mayor categoría, tiene el mismo ambiente pero no tan pesado. Aunque sí te siguen ofreciendo los shows del ping pong y hay insectos y hay más cosas. O sea, más tranquila, poquito nada más. Bueno, viajeros, los paseo un poco aquí por esta calle que la verdad está bien padre.
A mí personalmente me gusta más esta calle que Causan Road, pero si lo que quieren es fiesta, 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 la otra. Y si lo que quieren es menos fiesta, más convivencia, pues probablemente esta. Si están en el área, claro. Bueno, y eso es todo. Ya hablé mucho por hoy. Comenten todo lo que quieran, viajeros, y ya. Eso es todo lo que tengo que decir. Bye, bye. Es un centro comercial muy peculiar porque es como si fuera un aeropuerto. Oigan, damas y caballeros, les voy a presentar. Miren, se llama Juan, es colombiano. Les estamos mostrando todas las opciones de transporte. Viajeros, bienvenidos a Colombia. No mames, no estamos en Colombia.